¿En qué influyó con esas visitas Juan Pablo II a que en el país lográramos entrar de un proceso de negociación a una conclusión de una firma de los acuerdos de paz, una posterior visita a El Salvador ya en un tiempo de paz? Ese año 83 él ha publicado un mensaje de la paz sobre el diálogo. El título del diálogo por la paz, una urgencia para nuestro tiempo. Y él comenta ese mensaje en la homilía de Metrocentro. Y hace un llamado vehemente al diálogo y un no a una solución militar. En ese momento era una palabra, casi era un pecado hablar de diálogo. En el momento en que el Papa viene, él se lanza en forma totalmente decisiva por ese camino. ¿Cuál es la diferencia entre Juan Pablo II y tal vez no en personalidad, sino en el proceso meritorio que le ha permitido a él aligerarse su proceso de beatificación y de llegar a ser santo con relación al proceso de Monseñor Romero? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos, sobre todo porque de parecer muy en particular, sabemos que el proceso ha venido teniendo resultados positivos, pero no con la ligereza con la que se han manejado esto. ¿Cuál es la diferencia? Voy a darte una primicia, Ernesto, sobre el tema, porque en este viaje yo pude estudiar varios libros sobre el Papa y del Papa, y el tema Romero me interesaba muchísimo. Todo el mundo me preguntaba por eso, naturalmente, ¿y Romero cuándo? Entonces yo respondía que siento que va a acelerarse el proceso después de esta beatificación. El secretario habla de Romero como el mártir que el Papa admiraba, y también habla de por qué el Papa fue a la tumba de Romero, que hubo presiones para que no fuera, también de cardenales y obispos, que era peligroso, que estaba muy politizado. Ellos, ¿cómo no va a ir a la tumba de un mártir? El Papa tuvo que respetar las normas del Vaticano sobre un proceso de canonización. Él, sabiendo que era mártir, tuvo paciencia, y el año siguiente, año 2001, que quiero concluir con este dato, que es un dato bien importante, fuimos los obispos a ver al Papa por última vez como grupo de obispos, que hace cada 5 o 6 años esta visita, y hay un momento en que el Papa recibe a cada obispo aparte, privadamente. Yo entré con Monseñor Fernando Sáenz a esa reunión, de 15 minutos, el Papa estaba muy cansado, muy ausente, se veía que sufría mucho, no seguía la práctica, y de repente el Papa levanta la cabeza y pregunta, ¿y Monseñor Romero? Le explica a Monseñor Fernando cómo se está motivando a la gente a que le pida favores, que escriba los favores que recibe por su intercesión, en ese tono. Y de repente el Papa se pone de pie, toma su bastón en la mano izquierda y hace así con la derecha y dice, es un martirio, y se retira. En Roma ya no hay duda sobre su martirio. Y eso es un paso gigantesco, porque es el punto clave. ¿Qué significa esto? Que para Monseñor Romero no necesitamos probar milagros, los hay, pero no necesitamos ir por ese camino, sino ya se demostró el martirio, por tanto ya el punto clave está resuelto. No necesitamos balas sino frijoles. Es una frase así fuera que se dijo para resumir ese mensaje, y esa carta tiene tanto impacto que crea una crisis. Hay una queja ante el Vaticano por lo que ha dicho Monseñor Romero, o sea, tiene impacto. Entonces viene ya lo que uno puede pensar, ¿por qué fue Obama a esa tumba? Yo siento que una cosa bastante objetiva es que le recordó a Martin Luther King. Indica cómo a un hombre de la categoría de un presidente de ese país rinde homenaje a una figura, por tanto es un hombre que merece ser tomado en cuenta. Claro. Y hay campos de su vida que son vitales, tanto que si él es canonizado, sería el patrón de los derechos humanos. Claro. Imagínate lo que significa eso para un país tan pequeñito. Muchos de sus enemigos están vivos. Gente que lo odió y que está viva. Quizá es una de las razones que Romero no quisiera que eso generara en el país división, sino comunión. Entonces, esperar un poco de que ya ciertas personas que no lo entendieron o que lo combatieron no se sientan mal, por así decirlo, pues es una medida prudente, de una medida de caridad cristiana, y algunos creen que es de los factores que están haciendo que se espere un poco. De hecho, cuando uno lee sus escritos, ahí hay nombres de personas que aún están.
Algunas de ellas han cambiado totalmente de parecer sobre él y van a pedirle perdón a su tumba, Sí. o a la capilla donde lo mataron. Y el caso de Wałęsa digamos, emblemático en la historia del Papa, como este obrero de una fábrica de Gdansk llega a ser presidente del país. Después hizo un pésimo gobierno. Fue una destrucción grande. No basta tener unos Lleno ideales. de corrupción. Sí, no basta tener unos ideales grandes, de repente es un pésimo gobernante. Entonces, un gobernante que se inspira en él, en Romero, pues tiene toda la doctrina que él predicó sobre la opción por los pobres, la justicia, la paz, el diálogo. Son valores que él predicó. Y si los vive, va a ser un buen gobierno. Pero los valores de Romero, asumidos por un gobierno, harían del país algo maravilloso. Es decir, el país que él soñó se iría construyendo. Ahora vienen ya los elementos ya de los condicionamientos de todo tipo que hay que afrontar en una gestión. Yo me pongo a imaginar si yo tuviera la posibilidad de gobernar una ciudad, por ejemplo, pequeña, voy a estar muy limitado por un montón de condicionamientos y mis ideas pueden ser brillantes, pero en la ejecución yo no necesito de otras gentes. Y necesito también ser capaz de hacer un buen discernimiento. Eso a nivel de un pueblito como el mío, ¿no? Donde yo nací. Ya pensemos en un país. Entonces, hay mucha distancia entre lo que uno sueña como ideal y lo que va surgiendo como realidad. Y creo que en el caso de El Salvador, la gente siente eso, que hay una distancia entre lo que Romero proponía y lo que se está viendo en la práctica. Yo conozco a cada uno de los magistrados que están siendo atacados por todos lados. Conozco su trayectoria, tú también la conoces. No son santos sin pecado, pero hay una cuestión ética clara en ellos, a la que han sido fieles desde que llegaron. Todos aquellos privilegios excesivos, incluso escandalosos que había, decir basta ya era importante. Luego, el que haya respeto a la independencia de poderes, que el presidente no sea quien diga qué hay que hacer en cada órgano del Estado, es importante. Que los que aplican justicia sientan que arriba hay gente seria a la que se puede acudir, es importante. Dicho esto, habrá que ver ya qué errores han cometido, pero noto yo que hay una convicción que les mueve,